¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy vamos a hablar de las mayores fortunas, que con los que lo voy a nombrar se juntan 27.100 millones de dólares declarados. Por supuesto que tienen mucho más. El primer término lo tenemos que aclarar. Vamos a colocar a la familia Bulgeroni, que tienen blanqueado, repito, todos los que vamos a dar son las cifras que están chequeadas, blanqueadas, pero tienen mucho más cada uno de ellos. Tiene declarado 5.400 millones, siempre hablamos de dólares, 5.400 millones. Bulgeroni, ustedes saben, es el que está en el primer puesto en declaraciones de patrimonio. Cayó, sin embargo, unos 800 millones de dólares con respecto a la pandemia, que le hizo perder esas cifras según las declaraciones que están en impositiva. Marcos Galperín, que apareció con Mercado Pago y que ahora dio domicilio fiscal en Uruguay para no tributar impuestos en la Argentina, el amigo de Milei y el que quieren preparar de candidato a presidente para reemplazarlo al Cachivache cuando el Cachivache termine dentro de la libertad del grupo de libertarios. Repito, Marcos Galperín tiene declarados 4.200 millones de dólares y ahora se escondió fiscalmente en Uruguay para no tributar más ni declarar más en la Argentina. Así que no sabemos, debe ser la principal fortuna, no la segunda a lo mejor. Pero como no lo sabemos, el fundador de Mercado Libre hizo esta manganeta fiscal con domicilio en Uruguay. Seguimos. En el tercer lugar está Paolo Roca, con su familia, 3.400 millones de dólares, pero además es un influyente de colocar funcionarios en la función pública en todos los gobiernos, y en este tiene colocado 8 personas de distintas ubicaciones, entre ellas los que manejan el Ministerio de Trabajo. No sea cosa que tengan algún problema. Bueno, sigamos con las fortunas de la Argentina. En cuarto lugar, Gregorio Goyo Pérez Compán y su familia con 2.700 millones de dólares declarados. Estamos hablando de los más ricos de la Argentina. El número 5 para Alberto Römers, el dueño del laboratorio, 2.400 millones de dólares. El que le sigue en quinto lugar, y ahora tiene que ver con un fallecido, Alberto Römer y sus descendientes. Alberto Römer del laboratorio con 2.400 millones, y el que le sigue en sexto lugar estaría la sexta fortuna de la Argentina, Hugo Sigman y Silvia Gol, también vinculadas al negocio de los medicamentos, que declararon 2.000 millones de dólares en la AFIP. Seguimos con lo que tienen declarado, que repito, tienen mucho más escondido, muchos en paraísos fiscales, no declarados, etcétera, etcétera. Después sigue la familia Weinstein, la amiga de Milei, donde aparece un funcionario de ellos, Jorge Pérez, que tiene por allí escondido 1.900 millones de dólares declarados. Después de ellos, de acuerdo a los cálculos impositivos, se encuentra Edith Rodríguez, desconocida para muchos, maneja una fortuna declarada de 1.700 millones de dólares. Es la mujer más rica de nuestro país, desconocida, repito, para muchos o para todos, salvo un grupo muy selecto, y tiene un perfil muy bajo. Es la viuda de Luis Rey,
que manejaba una serie de negocios energéticos, entre ellos el petróleo, la minería y demás, y que se calcula que perdió unos 300 millones de dólares con la pandemia. Eduardo Ebnequian, que aparece colocado en el 9º lugar, con una fortuna de 1.100 millones de dólares declarado, el inventor de Milei. Si tenemos al presidente Milei, se lo debemos a que era un empleado de uno de los economistas que tenía trabajando para él. En 10º lugar está Luis Alejandro Pagani y la familia de Francisco de Narváez, que comparten ese lugar, el 10º, para mostrar que están ubicados dentro de los 10 más ricos, los dos en el último lugar, pero entre los más ricos. Pagani tiene el mayor paquete accionario de Arcor y maneja además el 49% de Mastellone, y de Narváez, ustedes ya saben, escaló en varios negocios de farmacia, electrodomésticos y demás, y hoy está manejando un gran hipermercado. Y después tenemos a Julio Alfredo Faraoni, que es el dueño de Galeno, declarado en impositiva 710 millones de dólares. Seguimos con los más ricos de la Argentina. Bueno, después de esto podemos encontrar también a otro laboratorio, a Juan Carlos Sebastián de Bagó, que declaró por allí 690 millones. El laboratorio Bagó, por su lado, tiene 660 millones declarados. Javier Madanes, que se llama en realidad Javier Madanes Quintanilla, que es uno de los dueños de Alvar y de Fate, tiene declarado 590 millones de dólares, donde está metido también en ese negocio Mauricio Macri y la familia de Macri, con una inversión de 540 millones de dólares. Máximo Cavazzani de Eternac, que está con una fortuna declarada de 500 millones de dólares. Declaramos todo declarado porque es lo que ellos dicen tener en impositiva. Tienen mucho más. Lionel Andrés Messi, Lionel Messi, ¿no?, por todos nosotros conocidos, tiene declarado en la Argentina 500 millones de dólares. Carlos Pedro Blaquier y familia, los dueños de Ingenio Ledesma, que se murió uno de ellos y se salvó del juicio por los desaparecidos que hubo en esa zona, tienen una declaración de 490 millones. Alfredo Coto, con su familia, Coto tiene declarado en impositiva 450 millones de dólares. ¿Qué más podemos nombrar? Bueno, Alberto Pierri, que fuera presidente de la Cámara de Diputados, que maneja Telecentro, y tiene declarado una fortuna de 370 millones de dólares. Jorge Horacio Brito, el del banco, el amigo de Massa, del Banco Macro, tiene declarado 360 millones. Héctor Manieto, el MacMaker, el dueño, el gerente, como quieran ponerlo, del grupo Clarín, tiene declarado en impositiva 320 millones. Bueno, y ahí paramos para no seguir con tantos millonarios. O sea que el que maneja Clarín es uno de los más ricos de la Argentina. Dicho esto, y puesto esto en consideración de ustedes, ayer hablamos de la tierra, hoy de las personas más ricas, en un país muy rico, pero varias veces saqueados, donde el endeudamiento que tiene la Argentina de deuda externa es la misma plata que tienen los argentinos en el exterior. Tenemos con el cachivache un ministro de Economía que declaró que su dinero lo tiene en el exterior. Es decir, que no lo trajo nunca, lo sigue teniendo afuera porque no cree en lo que hacen, y además está preparando un nuevo vaciamiento como ha hecho con Macri, donde dejó al país endeudado en 17.000 millones de dólares, pero él se llevó
su tajada y la tiene afuera. De estos argentinos abundan, sobran, que hacen negociados con la deuda, que están evadiendo permanentemente dinero argentino que se produce aquí, en lugar de invertirlo para llevarlo a paraísos fiscales. Bueno, están llenos de esto, desde Macri para abajo, todo lo que usted se quiere imaginar. Esta es la Argentina que le queremos mostrar. Ayer hablamos de los dueños de la tierra, hoy de los millonarios, porque ¿sabe qué ocurre? Lo otro ya lo sabemos, lo tratamos todos los días en las 3 horas. Los pobres, los humildes, los sufrientes, los obreros, los que no tienen quien los defienda. Bueno, de eso no le importa a la prensa canalla y tampoco les importa que usted se entere de esto que le contamos. No quieren que sepamos, por ejemplo, que una de las fortunas del país la tiene el que maneja Clarín. No quieren que se enteren de eso. Sin contar que los Mitres y el grupo que maneja el diario también pertenecen a la familia más rica. No están entre las 10, pero son de los grupos beneficiados por la varita mágica. Ahora, lo bueno es preguntarle cómo hicieron las fortunas, y ahí entonces entramos en un estado de escándalo público, porque nadie lo hizo trabajando solamente. Me animaría a decir que por allí Coto, que lo mencionamos, y algún otro que puedan dar, pero la mayoría son parte de una tremenda y gran especulación. Estamos poniendo al descubierto todos los días de quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños del dinero, y a quién favorece el gobierno del Cachivache Milei y su ministro, el endeudador Caputo. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana, o Corea del Norte, Este presidente, Mauricio Macri, hoy es el dirigente con mejor imagen internacional de los presidentes que tuvo la Argentina en la historia contemporánea. Sin ello es imposible que los accionistas del fondo, los países que conforman el Fondo Monetario Internacional, hubieran apoyado a la Argentina en su programa económico con 50.000 millones de dólares, que es el programa más grande de la historia del FMI con fondos desembolsables. Es decir, ha habido otros programas grandes, pero que no tenían fondos desembolsables. De los programas que tienen fondos que efectivamente se desembolsan, este es el más grande de la historia del Fondo Monetario. Cuando uno mira las cifras que se acaban de publicar del primer trimestre, uno ve que la economía argentina estaba creciendo al 3,6% interanual, con la inversión creciendo al 18%, Marcelo. Una cifra que no se veía en la Argentina hace muchísimos años, ¿no? Entonces, para poner en contexto, porque cuando en el primer trimestre también nos criticaban por lo económico, las cifras mostraban que teníamos una economía que estaba creciendo muy bien y liderada por la inversión. Luego tuvimos una sucesión de hechos: la sequía,
la más grande de los últimos 30 años, que nos restó 1,5 puntos de crecimiento para este año y además 8.000 millones de dólares de exportaciones. La suba del precio del petróleo, del cual la Argentina hoy es importador neto, producto de las pésimas políticas que se aplicaron durante la gestión anterior, y sí también un shock externo provocado por la suba en la tasa de interés que llevó a que se empiecen a devaluar las monedas emergentes. Y eso a la Argentina la tomó sin haber terminado de corregir los desequilibrios heredados. Entonces, para los países que vienen haciendo buena letra hace 20 años y tienen tipo de cambio flotante, metas de inflación, se les mueve el tipo de cambio y eso provoca un traslado a precios que es muy bajo. En la Argentina estamos construyendo ese mecanismo y cuando se nos mueve el tipo de cambio, los argentinos todavía estamos muy dolarizados, se nos traslada mucho más a precios que en los demás países. Entonces tenemos que asumir que sí, que hemos tenido esta dificultad, que vamos a pasar por un par de trimestres donde la economía va a crecer menos de lo que hubiera crecido. Nosotros vamos a salir de aquí con el mismo esquema, con la misma reforma tributaria que teníamos, con la ley de responsabilidad fiscal, con el consenso. Cambio de la reforma, ¿no se va a frenar la reforma tributaria? Bueno, si tenemos un diálogo responsable con la oposición y podemos trabajar del lado del gasto, que es lo que todos los argentinos nos piden, porque no quieren pagar todos los impuestos que se pagan todavía hoy en la Argentina, quieren que los bajemos y la reforma tributaria gradualmente va bajando los impuestos. Bueno, si podemos preservar la reforma tributaria sin alteraciones, va a ser un gran logro, pero para eso necesitamos de la oposición. Bien. No hay ninguna posibilidad de que el acuerdo no se cumpla. Nosotros hemos sobrecumplido todas las metas fiscales que nos hemos puesto desde que tomamos el Ministerio de Hacienda. Este año tenemos una meta de 2,7, que es la que ya habíamos anunciado antes de ir a pedir la colaboración del fondo para nuestro programa económico, y la meta de 1,3 del año que viene es totalmente cumplible, puesto que lo único que implica es seguir haciendo lo que estamos haciendo este año, que es ser muy austeros, que el gasto del gobierno crezca por debajo de la inflación, y el año que viene tenemos que hacer lo mismo que este año, y lo único que necesitamos es que la oposición vote un presupuesto sensato. Recordad que nosotros tenemos minoría en ambas cámaras, pero no necesitamos ninguna bala de plata. Es decir, no hay ninguna ley mágica o salvadora que necesitemos para cumplir con la meta de 1,3 del año que viene, sino que simplemente tenemos que seguir haciendo lo que ya venimos haciendo desde el 2017, que es ser muy austeros con el gasto, que el gasto crezca por debajo de la inflación y eso va llevando a una baja gradual del déficit fiscal, que hemos acelerado, pero simplemente tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, no hay posibilidad de que no se cumpla el acuerdo. No hay ninguna posibilidad de que no se cumpla el acuerdo, Marcelo. Ninguna. Ninguna. Quisieron esconder lo que hicieron hoy. Muy rápido quedaron en offside, porque pensaron que nadie lo iba a ver, que nadie lo iba a leer. Eso fue lo que hicieron. Es decir, escondieron el cambio. Y ni siquiera le ponen el título en el encabezado. ¿Se piensan que no leemos el boletín oficial? Bueno, por eso estaba enojado Caputo hoy. Les cuento. Sí. En el presupuesto 2025, esto yo ya lo había dicho en su momento, los tipos, porque son todos tipos además, Caputo y todos sus subsecretarios y secretarios, publicaron un artículo en donde dicen: déjame que yo negocie la deuda y vos, diputados, senadores, Congreso de la Nación, no me pidas cómo tengo que negociar. Si quiero negociar para el orto, como negoció Sturzenegger en el megacanje en el 2001, y endeudó a la Argentina mucho más de lo que ya estaba endeudada, problema mío. Es decir, no me exijas cómo renegociar la deuda. Ese artículo ya lo habían querido meter en la ley bases y se había caído, y empezó a generar run run. Y varios bloques, obviamente Unión por la Patria, pero otros también dijeron: esto no estamos dispuestos a votarlo. ¿Y qué hizo el gobierno de Milei? Muy parecido al menemismo en los 90. Publicó hoy, 23 de septiembre, un decreto de necesidad y urgencia, que no tiene ni necesidad ni urgencia para hacer lo que acaba de hacer, en donde se autohabilita, se autoautoriza a renegociar deuda, es decir, a ofrecer nuevos títulos de deuda a cambio de los existentes, sin pasar por el Congreso de la Nación. Voy a decir algo obvio, y me pongo así porque como ahora entiendo muchísimo de cuestiones constitucionales, porque soy diputada y estudio estos temas que me apasionan, les voy a decir algo que no es menor. El Congreso de la Nación, por la Constitución Nacional,
es el que tiene la facultad de decidir sobre la toma de deuda de la Argentina. Es obvio, pero hay que decirlo. Es decir, hay una república, hay división de poderes, y según la Constitución, los diputados y los senadores, y no el presidente de la Nación, decide el tamaño de la deuda, cómo la va a negociar, cómo la va a renegociar, cuánto va a emitir y cuáles son los criterios de esa emisión. ¿Puede el Congreso decirle al Poder Ejecutivo, decir al presidente, yo te dejo que vos negocies por mí? Sí puede. Eso se llaman facultades delegadas. ¿Existió? Existió muchas veces. ¿Cómo? A través de una ley, que es la Ley de Administración Financiera, artículo 65, que establece distintos criterios a partir de los cuales el Congreso le deja al presidente negociar deuda. Por ejemplo, le dice, si vas a negociar, negocia bien, hermano. ¿Qué le dice? Monto, monto, plazo o tasa, no empeores las tres. Tenés que mejorar 2 de 3. Es decir, si vas a estirar, por ejemplo, el plazo de la deuda, es posible que tengas que hacer algo con la tasa, pero no puedes empeorar monto y tasa. Vas a tener que hacer una buena reestructuración, distinto a lo que hizo el megacanje de Sturzenegger. Adivinen qué hacen con ese artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que le dice el Congreso al Poder Ejecutivo cómo negociar deuda. Decime que no la derogaron, te lo pido por favor. Está acá. ¿Afuera? Afuera. Fuera. Es decir, les cuento todo esto para resumir, pero si entendieron esto, entendieron técnicamente lo que dice el DNU de hoy. El DNU de hoy que publica el presidente, dice, puedo negociar deuda sin cumplir con ese artículo. O sea, cheque en blanco. Pero la Constitución dice otra cosa. Se está peleando con la Constitución, no con el kirchnerismo. No es un problema de si sos kirchnerista, si sos peronista, si sos radical, si sos Lilita Carrió, da igual. Lo que importa es que hay una república en donde las facultades de tomar deuda y de renegociar la deuda son del Congreso. Y si el presidente lo quiere hacer, tiene que pedir autorización al Congreso primero, y el Congreso le tiene que decir, sí, te autorizo por determinado monto y con estos criterios. O en todo caso, si no le quiere dar una facultad delegada, le tiene que preguntar al Congreso, ¿puedo emitir estos títulos a cambio de los otros? Bueno, no quieren hacer eso. Es lo más antirrepublicano, antidemocrático y anticonstitucional que se vio por mucho tiempo. Y voy a decir otra cosa más, es peor que el DNU de la CIDE. Porque el DNU de la CIDE, gravísimo, porque además lo que significa financiar espías, era, en última instancia, un aumento de una partida, ¿bien? Que uno puede decir, no decía Milei cómo la financiaba, tiene que ver con la caja negra de la política, todo lo que ya sabemos. Pero es un aumento de una partida que ya hemos visto muchas veces por DNU. Esto por DNU no se vio nunca. Esto por DNU no se vio nunca. Estoy intentando, obviamente, que muchos diputados y diputadas primero lean el boletín oficial del día de hoy y además se enteren de lo que esto significa y volteemos el DNU. Hay 10 días de bicameral de DNU, sabemos que también por la Constitución tienen que pasar 10 días, es hasta el 4 de octubre, y luego de eso ya el Congreso puede tratarlo como se hizo con el DNU de la CIDE. Pero aparte va a tomar deuda en peores condiciones, entonces. O sea, bueno, por eso sale el decreto. Gran pregunta, Siminelli. Si uno arma todo este lío, claro, es decir, lo metiste en la ley base, fracasaste. Lo metiste en el presupuesto, sabes que no te lo van a votar y lo sacás por DNU. ¿Por qué será que querés eliminar los requisitos constitucionales para renegociar deuda? Es obvio que porque los vas a violar y no quieren tus funcionarios de la Secretaría de Hacienda, tener una causa penal como si tuvo Sturzenegger. Porque como vas a romper las reglas, necesitas que las reglas no existan, necesitas ese decreto, porque si no te cae una causa penal. Cualquier denuncia puede tranquilamente plantear que van a emitir títulos en peores condiciones, que a los argentinos nos van a endeudar para peor, porque necesitan hacer un canje. ¿Y por qué necesitan hacer un canje? Que no está mal hacer un canje. Pero ¿por qué están apurados por hacer un canje ahora? Bueno, porque es mentira que vuelven a los mercados en condiciones de reestructurar los títulos, como diríamos, en condiciones de mercado, es decir, con una buena tasa, que no te cobren más caro. Como todavía la Argentina no resolvió sus problemas, a pesar de que Milei está vendiendo fruta y diciendo que sí, como eso no está pasando, los mercados, en enero, cuando quiera aparecer Caputo y decirles, che, no puedo pagar esto, no me los cambiás por otros con otro plazo, le van a decir, sí, y la tasa te la pongo por allá arriba, y el monto también.
¿Por qué? Porque no le creo a la Argentina, no le creo a Milei y no le creo a este programa que todavía tiene reservas netas negativas. O sea, es que lo que es impactante, Julia, perdón, te interrumpo. Pero, no, dale. Pero es que la sensación de déjà vu que ya tengo hace unos días con toda la discusión que se está armando con Aerolíneas Argentina, y pasa con el megacanje, porque encima se repiten los mismos personajes. O sea, Sturzenegger, el megacanje, hay que recordar igual que fueron facultades delegadas, es cierto. Pero la verdad es que negoció... No, pero violó el artículo 65. Negoció horrible, claro. Negoció horrible, violó el artículo, duplicó el interés que se había acordado, era del 7%, se fue al 14%, duplicó la deuda y fue procesado Sturzenegger, lo desprocesó un juez favorable a Macri para que asuma el gobierno Macri, pero estuvo procesado varios años, no había manera de hacerlo zafar. Y la verdad que ese fue el espíritu, ese es el problema que tenemos cuando le dejas todo el poder a ellos, ¿no? Déjame agregarte otra cosa, porque uno dice, ¿esto lo hacen gratis? Bueno, el lado B de la causa por la cual fue procesado Sturzenegger tiene que ver con las comisiones que le pagaron los bancos. Está publicado en un montón de noticias, es una causa del 2013. Un montón de bancos, me acuerdo de Galicia, el Santander, que le pagaron a los funcionarios para entrar en el megacanje, porque claro, como la Argentina empeoraba su nivel de endeudamiento, eso era un negocio para los acreedores. Entonces hubo comisiones y por eso están todos en la misma causa. Esa es la realidad. Es decir, no lo hacen gratis. Además hay un negocio atrás. Porque, ¿por qué vas a hacerlo gratis, además? ¿Por qué vas a hacer mierda a la Argentina gratis? Esta gente, ¿no? Esta gente lo hace porque tiene precio. Entonces, violar este tipo de normas, bueno, tuvo causa penal y ahora ¿qué le dicen a Milei los mismos funcionarios? No, bueno, cubrime. Aprendimos. Acá una ley, por eso intentaron 2 veces, y si no un DNU, y esta es la tercera, que a mí me permita plantear, cuando me quieran denunciar, que esta ley no estaba rigiendo. Están pensando en la causa penal. ¿Ustedes entienden? Están pensando que lo van a denunciar por lo que van a hacer. Porque en este país ya saben cómo termina la historia. Bueno, esto está pasando. Obviamente, Cristina, que es la conducción, por algo es la conducción. Fíjense lo que dijo hoy, muy temprano, la primera que lo planteó, y lo planteó además con un nivel de precisión impresionante. Vamos primero con el tuit de Cristina, en donde plantea 2 temas. Primero habla de la cuestión del fuego, ahí se ve el retuit de Caputo con cita, y después habla de este tema que es el decreto 846, ahí va, vamos más abajo, primero habla del fuego. Mientras se prende fuego todo, Milei está tocando la campanita en Wall Street, ¿no? Mientras Milei tocaba la campanita en Wall Street. Bueno, de los fuegos del pasado y del futuro, dice Cristina, voy leyendo el tuit. En el boletín oficial del día de hoy se publicó el decreto 846, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública. Esto es para canjear o reestructurar deuda existente, deberían mejorar monto, tasa o plazo. Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de ley bases y lo señalamos en nuestro documento, Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación. Y termina concluyendo con lo que significa volver a endeudar a la Argentina. ¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como lo hizo con Macri y el FMI? Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó. Bien. Viene una respuesta de Caputo que es ahora bien inesperada. Nivel de violencia. Parece un troll de... Tremendo. A mí me sorprendió, sí, obviamente negativamente, porque sabía todo su capítulo deuda, pero desconocía su nivel de misoginia. Sí. Dice Caputo a Cristina: toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Ese es Axel Kicillof, el actual gobernador, que además fue uno de los que garpó los bodenes del Corralito, fue uno de los que dio la pelea con los fondos buitre, fue uno de los que colaboró en el desendeudamiento de la Argentina. Pero, a la inversa de lo que dice Caputo. Incluso con la deuda de la provincia de Buenos Aires. Y quiero decir, como diputado nacional, porque después Kicillof fue diputado nacional entre el 2015 y el 2019, 4 años por Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los que logró
lo quiero decir porque nosotros estábamos en el CEPA del otro lado y lo veíamos y lo denunciamos también, que este mismo intento que Caputo quiso hacer de modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera no se haga. Ya lo intentó Caputo en el 2017, por si no saben. El Congreso se lo frenó, se cayó. Nosotros como CEPA fuimos de los primeros que publicamos ese informe. Y ahora, otra vez como ministro lo vuelve a intentar. Entonces es el cuarto intento. Y ahora Axel es el gobernador, bueno, me toca ser diputada. Pero estamos en la misma discusión de hace 6 años. Pero aparte, no tienen cara estos tipos, porque Sturzenegger es el que hizo el megacanje. El megacanje se llamaba porque fue el canje de deuda soberana más importante de la historia de la humanidad. Y Caputo tomó la deuda externa más importante del mundo. O sea, somos los principales deudores del mundo del Fondo Monetario. Totalmente. Lo hizo Caputo, y a 100 años también, la más extensa del mundo. Y ellos hablan a los demás, le dicen, hablan de deuda, son caraduras, ¿no? Le Perdón. sigue diciendo a Cristina, primero le daste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio Falso. primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Es todo falso. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quédate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más. Terrible. Terrible. A mí me dejó tremendo. choqueada, además, la ausencia de argumentos. Claro, es un troll. Es un troll. Yo le respondí muy sencillo con el propio video de Duhovne. Quiero recordar, por si no se acuerdan, mientras Duhovne era ministro de Economía, Caputo era ministro de Finanzas. Y Duhovne, al terminar su mandato, por ende al mismo tiempo que termina el mandato Caputo, en realidad Caputo se fue antes porque lo rajó el FMI por fugársela toda, fue Sandreris. La Cunza. Duhovne termina diciendo es el país más desendeudado. O sea, el resultado del endeudamiento que Caputo dice, su propio colega, ministro Duhovne, dijo es el mayor desendeudamiento. Es decir, hay algo que no cierra, está claramente mintiendo. Que es el que cerró el acuerdo con el FMI, Duhovne. Termina siendo él. Duhovne es el que cerró el acuerdo con el FMI, sí. Quiero ver la respuesta otra vez de Cristina. Siguió el intercambio. Y porque comparte el video en el que el propio Milei está diciendo en 2018, creo, que Caputo es un timbero. Milei dice que se patinó 15.000 millones de dólares. Entonces Cristina agarra ese video, lo pone y le dice, maestro, Claro, dale, ese es el presidente tuyo. tu jefe te está diciendo Hay esto. otra anterior de Caputo. Es este, Claro, creo, el tuit que cita Porque Cristina. El tuit que cita igual. Caputo. Es ese, porque al tuit de Caputo Cristina le responde perdón. esto. Caputo lo de abajo. Cristina le contesta, como ministro de Macri, lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como ministro de Milei, la verdad que no la tenía. Se ve que es contagioso. Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo. No sabemos si el jefe o él, pero bueno, porque no hay una coma ahí. Después lo debatimos. Hubo todo un debate sobre el adjetivo bobo. Y yo creo que está a la altura de Caputo. Porque un adjetivo más sofisticado es subirle al precio. Además, yo creo que es muy de Messi también, ¿no? Claro, no es maradoniano, es messiniano. A ver el video, me están Claro, diciendo vamos a por la escucharlo a cuca. Milei. A ver qué decía Milei sobre Caputo. Hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D, y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Bueno, Milei no aclaró qué Caputo. Claro, hay debía mucho. Puede ser ser otro Santiago, Caputo. Niki, ¿Sabes cuál es el problema? Están todos ahí adentro. Todos los Caputos. Todo lo mismo. Sí, no se sabía cuál. Es tremendo lo de, Terrible. lo de Milei, y además es estrictamente cierto. Tal cual. Hay Coincido que con Milei, decir, Milei decía la verdad. Pero Milei se pasó los 4 años de administración cambió puteándolo a Caputo. Pero si iba a todos las los marchas, días. iba a las marchas, Milei decía que contra eran los Macri, nietos de contra los Caputo. oligarcas del golpe del 30, eso decía Sí. Milei. Bueno, y le respondió con muchos argumentos Sí, acá sí, Toto acá sí. Caputo a Cristina, seguí chillando nomás.
Ves que me das la razón, seguí chillando, algo así le dijo. Una cosa espantosa. Pero además me encanta porque está en Estados Unidos, en gira con el presidente de la nación, donde no tienen ninguna reunión para traer inversiones, y en vez de estar ocupados en consolidar una agenda, pues mañana va a tener 2 bilaterales con nada de protocolo y ceremonial de Javier Milei, y en vez de estar preocupado buscando inversiones para por lo menos financiar uno de los viajes que están haciendo en avión privado, le está contestando a Cristina. Sí, igual quiero decir algo. Este no es el tono con el que suele manejarse Luis Caputo. Claramente le maneja las redes, claramente le ponen la tónica de Milei, de los trolls de Milei. Sabemos que Caputo tiene un equipo de comunicación. Él, que es un CM. Hay un equipo de comunicación de Caputo. Uno de ellos es Beto Mendeleev. No te puedo creer que ese es uno No sé de si los... lo escribió Beto Mendeleev, que tiene nombre y apellido, ahora no recuerdo. El que le da mucha bola a esto es Javier Esmaldone en las redes sociales. Yo, permitime disentir. Pero puede ser, a ver... Yo creo que este era Caputo. Puede ser, para este tipo de debates uno no delega. Pero además pienso otra cosa, pienso que le dolió, porque ellos, y no quiero dejar de contar lo último, quisieron esconder lo que hicieron hoy. Claro. Si van a ver el boletín oficial, que recomiendo que entren y que lo vean, decreto 846, es el segundo que aparece, el encabezado de los decretos, yo lo tengo en el informe de CEPA que estuve difundiendo, si lo quieren mostrar, el encabezado dice, considerando las modificaciones de la ley tanto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y zaraza, el decreto 331, allá perdido, pero nunca dicen, vamos a cambiar la normativa de deuda. Claro. Cuando vos lees el encabezado, parece que están cambiando algo del FGS. Cuando vas a lo del FGS, el primer artículo es sobre FGS, es decir, el decreto es un engendro. El decreto es un engendro. No tiene nada que ver el primer artículo con el segundo. Casi como si le hubieran hecho una mascarada. Así que claro, Cristina lo deja en offside y él se enoja. Pero aparte, perdón, Cristina fue... Muy rápido quedaron en offside, porque pensaron que nadie lo iba a ver, que nadie lo iba a leer. Claro, no se habló del tema de hoy. La primera que saca el tema hoy es Cristina. El tuit de Cristina lo pone en agenda este tema. No estábamos enterados de esto, básicamente. No, y con la respuesta de Caputo queda muy mal, porque no solo responde con esa tónica que venimos diciendo, sino que además cuando comparte el tuit de Cristina, en el que está el video, en el que Milei dice que eres un timbero que se patinó 15.000 millones de dólares en 2 meses, él mismo está levantando su propio video y la respuesta es pésima la otra. Por eso estoy convencida de que no hay CM y que es él. Te digo más, creo que hay CM en todos los mensajes polite que postea. Y vos decís que acá no. Con esa seriedad de, ay, soy un ministro, estoy por encima de todo. Y acá vimos la verdadera cara. Puede ser. Quiero mostrar, bueno, este es el informe que publicamos, que obviamente lo recomiendo, está en nuestra página web. No hay nada publicado al respecto, esto es lo único, humildemente. Bajemos, porque quiero leer el encabezado hasta la primera captura del decreto. Si podemos, bajemos la pantalla. Es loco Ahí que... estamos llegando. Ahí va. Dice, Poder Ejecutivo, ampliamos un poquito. Decreto 846-2024, Ciudad de Buenos Aires, 20 del 9, o sea, tienen los días atrás. Visto el expediente tanto de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, bueno, va a hablar de eso, 24241, y sus modificaciones, y la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, bueno, estar hablando de eso y sus modificaciones. Y los decretos número 331 del 16 de junio 2022 y 280 del 26 de marzo 2024. Eso es como... ¿Qué serán? ¿Complementarios de lo que dijo antes? Sí. Bueno, lo que modifican en relación a la deuda, a lo cual no le ponen título, es el 331 del 2022. Y quiero contar qué es lo que cambian, porque después va a venir el vuelto de los funcionarios de Hacienda, así que tenemos la respuesta preparada. En el 2022, Martín Guzmán, siendo ministro de Economía, hizo una excepción de la Ley de Administración Financiera a través de ese decreto 331 que no llegó a usar, pero solamente para la deuda en pesos. Es decir, dijo, deuda local en pesos. No voy a ir a renegociar con los requisitos de la ley para algo que es menos gravoso, si querés, que la deuda externa. Bueno, si querés, discutible o forma parte de una conversación entre economistas que a mí me parece válida. No es voy a renegociar o emitir deuda en dólares sin la LAF. Tomaron eso de Guzmán, lo cambiaron adentro y pusieron, en lugar de deuda en pesos, tacharon y pusieron deuda en todo tipo de moneda. Bueno, claro. Y además pusieron, en lugar de valor técnico, como ponía Guzmán, que era en algún punto preservar el valor de los títulos, tacharon y pusieron valor a precio de mercado, lo cual permitiría, a precio de mercado valen menos los títulos. La mitad. Eso fue lo que hicieron. Es decir, escondieron el cambio.
Y ni siquiera le ponen el título en el encabezado. ¿Se piensan que no leemos el boletín oficial? Bueno, por eso estaba enojado Caputo hoy. Y deben estar en este momento reunidos, a ver qué inventan. Yo creo que si el Congreso no voltea este DNU, es casi como darle la llave al Ministerio de Economía y a Milei y decir, bueno, no sé para qué estamos acá, porque la Constitución dice otra cosa. Y no hace falta ser kirchnerista para decirlo. No hace falta. Agarra la billetera, Julio, y llevarla con vos siempre. Ahora salen todos los bloques a repudiar la Salen todos indignados. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Detuvieron a 20 gendarmes en la frontera. Cobraban coimas a narcos y bagalleros. Los denunciaron por pedir mucha plata. Te lo traduzco para que lo entiendas. Cayeron presos, detenidos, porque pedían más plata de lo que recibían permanentemente. Cobraban entre 30.000 y 50.000 pesos de coima cada gendarme a cada bagallero, ¿sí? O a cada narco que pasaban la frontera de Bolivia a través de Salta. Claro, estos hombres que llevaban ropa o llevaban cocaína, en un momento dijeron, no pagamos más de 50. No, ¿cómo no? Si no les secuestramos la mercadería. Bueno, hicieron la denuncia. Los propios bagalleros fueron y denunciaron a los gendarmes. Y de esta manera, 20 efectivos que debían controlar que no pasen la cocaína, que no pasen los bagalleros, terminaron presos. Jorge. Exactamente, varios detenidos por parte de esta Fuerza de Gendarmería Nacional en Salta y Tucumán. El fiscal federal de la Fiscalía número 2 de Tucumán recibió la denuncia, como bien decías vos recién, Daniel, y a consecuencia de esa denuncia se comenzó con una investigación que llevó varios meses. En uno de los allanamientos se secuestró 300 millones de pesos. ¿Cuánto? 300 millones de pesos y $50.000. Bueno, hay varios detenidos. Pará, 300 millones de pesos. ¿Pero dónde tenía la plata? ¿En una caja fuerte? ¿Dónde tenía la plata? $50.000. Sí, una caja fuerte, un lugar apartado en el cual le daba seguridad para acopiar esa cantidad de dinero. Estamos hablando de personal que pertenecía y revistaba en el escuadrón de gendarmería de Salta y de Tucumán. Sí. Le cobraban a los narcos, le cobraban a los bagalleros, le cobraban a los contrabandistas. Estamos hablando de gente que trasladaba desde lo que es Bolivia, del sur de Bolivia, ingresando por el norte argentino y en consecuencia a lo que es Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, droga, estamos hablando de cocaína, marihuana, estamos hablando de electrodomésticos, celulares. Y ¿sabés lo que había que llamó mucho la atención? El tema del contrabando de neumáticos. Claro, ahora, la consulta es, si cayeron detenidos los gendarmes, es porque el tráfico se daba en los pasos oficiales. Exactamente. Los pasos fronterizos oficiales, que hacían la vista gorda, tienen que controlar. Hacían la vista ¿Cuál era el gorda? operativo? Viene un micro que llevaba cocaína o llevaba marihuana o ropa en negro, ropa trucha, y miraban para otro lado, ¿no? Tenían la plata en el bolsillo, miraban a otro lado. Había que controlar otros micros, no este. Ese que siga. Exactamente. Se trabajaría supuestamente con una suerte de marcación, en el cual la gente a la cual no había que tocar o los micros a los cuales no había que tocar ya estaban marcados, estaban individualizados, estaban identificados. Estamos hablando que a los bagalleros que iban dentro de los micros o particulares en camionetas, vehículos particulares, sedán 4 puertas, sabían que esos vehículos no había que tocarlos porque ya habían abonado la dádiva para pasar del sur de Bolivia al norte argentino y en consecuencia llegar a lo que es territorio nacional. Se secuestró una cantidad muy importante de dinero, estamos hablando cerca de 500 millones de pesos, $50.000, documentación, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, tablets, notebooks, en los cuales supuestamente habría mucha información. Hay muchos efectivos de gendarmería que están involucrados y se está investigando a la plana mayor de la zona. Bueno, hay que recordar que la zona norte... Esto, ¿no? Porque debe haber una connivencia. Sí. Solo los subalternos no los hacen. Estamos hablando que hay oficiales y suboficiales, pero la plana mayor debe tener conocimiento sobre esta práctica y a su vez la complicidad. Por eso se está investigando, Daniel. Estamos hablando de una recaudación millonaria. Ustedes piensen que cada gendarme cobraba 50.000 pesos y quisieron cobrar mucho más. Para conseguir la cifra que recién contaba Jorge, de 300 millones, estamos hablando de un negocio millonario. ¿Qué digo millonario? Multimillonario. Ahora, en alguna de las casas de los gendarmes que fueron allanadas, ¿encontraron droga además de dinero? Exactamente, encontraron droga, encontraron cocaína y marihuana.
que seguramente son los que nos tienen que defender a nosotros, ¿no? Es lo que vos son decís, los que tienen lo que evitar que corresponde. el narcotráfico nos invada, son los que tienen que enfrentar al narcotráfico arriesgando la vida. Y son los que en definitiva le abrían la puerta al narcotráfico, muchachos. Sí, una locura, una locura. Pero mira, Daniel, con respecto a esta droga que te secuestró en la casa de los gendarmes, en viviendas particulares, en viviendas familiares, para que te des una idea, se secuestró marihuana y cocaína, una cantidad bastante significativa. Y por el empaque en el cual estaba este tipo de droga, es producto de que hubo cruce de cargamentos de droga, de marihuana y cocaína, que tenía un empaque que lo identificaba. Estos gendarmes, ¿qué pasa? Pasaban 100 kilos y de los 100 kilos agarraban un par de ladrillos de cocaína y un par de ladrillos de marihuana. Por eso está identificado como droga que ingresaba al país por parte de Bolivia. Muy bien, Jorgito. Qué bárbaro. Estamos otra semana donde el protagonismo obviamente lo tienen los incendios en diferentes puntos de la provincia. Y me gustaría usar una frase alentadora en algún punto, pero no la encuentro, la verdad. Lo único que podemos decir es que los bomberos trabajan a destajo, obviamente, para tratar de controlar, de contener, de hacer todo lo posible, bueno, obviamente para salvar vidas humanas, proteger bienes también, pero la tarea todavía no está concluida, cerrada, hay que estar muy expectantes. Lamentablemente es así, no hay tregua, no hay un impas, no se ve en el cortísimo plazo agua, no se ve en el cortísimo plazo una reducción de los vientos. La situación es extrema. En este marco ya nos vamos a asomar a los móviles, pero algo que sucedió anoche, había pasado algo similar en Los Cocos con una virgen, una imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Esta que vamos a ver ahora se salvó del fuego. Esto pasó en Ongamira. Una virgen, una estatua de la Virgen María que hay ahí en una capilla. Bueno, se incendió la zona y la Virgen permaneció incólume. La primera había ocurrido el viernes en Carlos Paz y por supuesto para quienes creen, alienta la esperanza y la posibilidad de que alguna fuerza sobrenatural pueda poner un poco de pausa a esta tragedia que se repite lamentablemente todos los años en la provincia. ¿No pasó algo parecido? No con una imagen de una virgen, pero sí con una iglesia en la zona de Los Cocos, de por ahí. Claro, también, que la Inmaculada Concepción el viernes, pasó una el viernes y una anoche. Bien, o sea que son dos casos. Bueno, son dos casos. Lo único bueno que podemos decir es que hasta ahora no hay víctimas fatales, porque hemos tenido incendios en Córdoba donde han muerto personas y no es este el caso, más allá de que el balance provisorio es devastador en todas las sierras. En Chancaní, por ejemplo, que es un lugar que es una reserva natural de las pocas que quedaban en Córdoba, también el fuego está arrasando ahí. Hay muchas de estas palmeras caranday, viste, que explotan, en sí mismas son muy combustibles. Bien, vamos a saludar a Mateo, que está allí trabajando en la zona de los incendios. Hola Mateo, buenas noches. Laura, Lalo, buenas noches. He escuchado la introducción que hacían y todo lo que dicen es tal cual. El fuego no da tregua. Fíjense lo que está pasando a esta hora en el camino rural que une Capilla del Monte con San Marcos Sierras. La actividad del fuego que se mantiene, ha rotado el viento, ahora viene del sur, mucho humo en esta zona y va arrasando con todo lo que tiene a su paso. El monte, los arbustos, la vegetación. Acá ya se han hecho presentes distintas unidades de El Duar, están trabajando bomberos, el ETAC, custodiando la zona, monitoreando esta región. Acá en esta parte no hay viviendas que estén en riesgo, pero todo termina siendo relativo, porque lo que nos dicen ahora puede modificarse toda vez que rote una vez más el viento. Para que ustedes se ubiquen geográficamente, estamos en la parte norte de Punilla. Acá estamos a la altura del dique El Cajón, que también, bueno, llama la atención por lo bajo que se ve. Cuando trabajábamos esta tarde con mi compañero Marcelo Carretero, se nota la sequedad, la sequía, la falta de lluvias que, según los especialistas, como ustedes saben y hemos hablado durante esta cobertura de varios días de fuego en Córdoba, no hay pronósticos alentadores que permitan avisorar lluvias en un tiempo cercano. Pareciera que el fuego gozara de una inteligencia superior.
que viene a esta zona, que arrasa con San Esteban, que después rota el viento, se va a otro lugar, la gente de San Esteban o de Dolores, zona de Capilla del Monte, cree que ya está liberado de esta situación y el fuego termina volviendo. Pareciera que se las arregle para volver sobre una superficie ya quemada y vuelve a amenazar. Ya están presentes, como decíamos, unidades de bomberos aquí en este camino rural. Y quiero que vean a la derecha, Marcelo, si podés mostrar, ese cordón de fuego, ese frente importantísimo, dada la lejanía. Es un frente mayor al que veíamos recién, muy cerquita de nosotros. Esa es la zona de Ongamira, otra de las regiones golpeadas por el fuego. Y fíjense, es imposible desde aquí calcular, pero vean ustedes la longitud de ese frente, ¿no? Que está completamente fuera de control. Es difícil hacer un análisis prematuro de las consecuencias de esta catástrofe natural en Córdoba. Ya hay algunos estudios preliminares, las imágenes de la CONAE que muestran el daño ambiental que se está generando, pero ya se puede ver aquí, en el norte de Punilla, la huella que ha dejado el infierno, con animales muertos, con parte del bosque nativo afectado, con daños materiales que son en gran medida irreparables y con una región que no va a olvidar este septiembre verdaderamente negro y que seguramente, será importante a la hora de tomar conciencia y de saber qué sucede con esto, quiénes son los responsables para que esto no vuelva a suceder, al menos en esta magnitud. Por último, decirles que durante la tarde de hoy se produjo nuevamente una situación un tanto violenta con una unidad del ETAC que fue dañada, que fue agredida por vecinos de esta zona, que ante la desesperación y la impotencia tomaron la peor decisión, que fue en definitiva agarrárselas con bomberos que han sufrido, policías, bomberos han sufrido distintos episodios de violencia a lo largo de estos 7 días prácticamente ininterrumpidos de fuego. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje